¿Por qué Barbanegra es capaz de comer 2 frutas del diablo? ¿Acaso podrá comer más? En el pasado hice una teoría al respecto, la cual te dejaré en la descripción, pero en mi opinión esa teoría está incompleta. Durante este video voy a repasar esa teoría y completarla, y creo que realmente ahora he descubierto por qué Barbanegra tiene esa habilidad extraña. Con esta teoría todo se conjunta, desde la declaración de Marco de que Teach tiene un cuerpo extraño hasta el rumor de que él no duerme durante las noches. Esta teoría no necesitará spoilers del manga para explicarse, así que en la mayor parte del video no va a haber spoilers, pero quiero discutir algunos detalles que son relacionados al manga reciente, lo cual dejaré hasta el final. Voy a dar el aviso de spoiler cuando llegue el momento para que quienes lo desean puedan pausar el video. ¿Acaso encontré el secreto de Barbanegra? Tú serás quien tenga la última palabra. Vamos a comenzar. Para recapitular, en mi video anterior expuse que la razón por la que Barbanegra puede consumir más de una fruta del diablo es porque en el pasado recibió uno o más trasplantes de órganos. Esto hace que en su cuerpo coexistan factores de linaje de otros individuos, y a través del uso de la Yami Yami no Mi, Barbanegra puede concentrar los diversos poderes de sus frutas en partes específicas de su cuerpo y mantenerlos aislados unos de otros. La teoría suena un poco extraña, lo sé. Para muchos resultó rebuscada y eso es justamente lo que me hacía no estar del todo satisfecho con ella. Pero a partir de ahora les mostraré cómo todo colapsa en una sola teoría, sencilla, que abarca toda la evidencia y sobre todo justificada en la mitología de Japón, de forma que hasta para un niño pequeño japonés, la explicación es lógica. La evidencia que necesitamos es la siguiente. Número 1. Las frutas del diablo interactúan con el factor de linaje. Esto ya se ha dicho muchas veces. Una fruta del diablo modifica de una manera aún desconocida la molécula conocida como factor de linaje que muchas veces se ha simbolizado directamente con el material genético en nuestro mundo, la molécula de DNA. Número 2. Barbanegra tiene un cuerpo atípico. Este es un concepto que Marco el Fénix nos dice en el manga de One Piece durante el arco de Marineford, en concreto en el capítulo 577. Cuando Barbanegra logra asimilar el poder de la Gura Gura no Mi. Marco, al ver la hazaña de Teach, menciona que eso debió ser posible porque él es diferente y la estructura de su cuerpo es extraña. Número 3. Teach no duerme. En mi teoría anterior fallé en incorporar este dato, pero en realidad es crucial. En el capítulo 966 del manga, Baggy le dice a Shanks que escuchó que Teach no durmió ni una sola vez durante los 3 días que las tripulaciones de Roger y Barba Blanca pelearon. El databook One Piece Green Secret Pieces incluso remarca que este dato es la clave del misterio. Dice así: la constitución física de Teach guarda muchos misterios ya que puede hacerse de varias habilidades de las frutas del diablo. La clave para resolver ese misterio está en ha vivido más vida que la gente. En los comentarios de mi video sobre los secretos de este databook, que podrás encontrar en la descripción, muchos mencionaron que la razón detrás de esta enigmática frase es que como Teach no duerme, entonces ha vivido más que un humano normal, que pasa dormido una buena cantidad del día. Fueron de hecho estos comentarios los que me inspiraron a hacer este video, así que muchas gracias por su apoyo. Número 4. La declaración de Zoro y Luffy de que Barbanegra no es él, son ellos del capítulo 225 del manga. Y aquí debo insistir en que no están hablando de los nakamas de Barbanegra y que la intención de Oda es claramente remarcar que ese no es el caso. Nami justo pregunta eso con duda y ni Luffy ni Zoro le contestan. La escena está hecha para descartar que están hablando de posibles nakamas en las cercanías y que algo está mal o extraño con el mismísimo Teach. Que Luffy y Zoro sintieron algo diferente. Es decir, Barbanegra emana una sensación de que hay más de uno en su cuerpo, sea lo que sea eso. Número 5, y aunque este dato parezca inconexo, te hará sentido más adelante. El mismo Databook Green sugiere que los animales mitológicos de Impel Down, tales como el basilisco, esfinges y mantícoras, son producto de la mutación. El fenómeno de mutación es un proceso natural, pero en la ficción suele referirse muchas veces a mutación dirigida por medio de la biotecnología. Esto quiere decir que alguien o un grupo de personas en el pasado crearon animales mutantes inspirados en los mitos. Como dije antes, este punto será más importante más adelante. Ahora sí vamos a la teoría. Cuando una persona come una fruta del diablo, dicha persona adquiere un poder. Incluso los objetos pueden asimilar frutas del diablo, siempre que sean Zoan. Si 2 personas comieran una parte de una fruta del diablo al mismo tiempo, el poder se transferiría solo a una de ellas, a la que haya comido primero la fruta, aunque sea solo un par de milisegundos antes. Voy a plantear una pregunta bastante específica ahora, que me servirá para formar la idea. ¿Qué pasaría si un usuario logia, como Sabo,
recibiera un trasplante, por ejemplo, de pulmón. Ese pulmón también adquiriría la habilidad logia de volverse intangible y convertirse en el elemento del usuario, o la fruta no lo reconocería como parte del cuerpo y tan pronto Sabo se haga de fuego, su trasplante se quemaría. Bueno, hay dos opciones. Una es que la habilidad de fruta reconozca el trasplante como propio, como parte del cuerpo. Después de todo, eso pasa con la ropa. Un usuario logia de fuego no se prende en llamas y quema su indumentaria, sino que la ropa también se vuelve fuego. Pero la ropa no es algo vivo, no tiene factor de linaje. La otra posibilidad es que la habilidad de fruta logia reconozca que ese órgano es diferente, es parte de otro ser vivo, y la habilidad no se transfiera. Voy a suponer que esa es la respuesta correcta para continuar con la teoría. Siendo así, un solo órgano podría consumir una fruta del diablo, ¿no? Si los objetos pueden adquirir poderes Zoan, ¿por qué no habría de poder un fragmento de ser vivo también hacerlo? Si una tetera puede volverse tanuki, un hígado también debería de poder, creo yo. Entonces, como dije antes, mi teoría es que Barbanegra en el pasado sufrió algo que lo hizo que terminara recibiendo trasplantes de órganos. Trasplantes provenientes de usuarios poderosos de Haki, tales que hagan que el cuerpo de Barbanegra emita esa sensación de que no es un él, sino ellos. Es esa condición la que hace que Teach pueda consumir más de una fruta del diablo. Pero ¿cómo rayos podría uno darle una habilidad a un órgano en específico? Ahí es donde entra la necesidad de la Yami Yami no Mi. Para hacerlo se tendrían que desactivar las habilidades de fruta, conducir esa energía al lugar adecuado y entonces activarlas para que el órgano correcto asimile el poder. En palabras simples, es un procedimiento complejo que solo un usuario de la Yami Yami no Mi, que puede apagar habilidades de fruta del diablo, podría realizar. Pero bueno, estas son cosas que ya había dicho en el video anterior. La pieza que conjunta todo en una sola teoría unificada es una criatura mitológica japonesa llamada Baku. Un Baku es una bestia mitológica que devora pesadillas. Los niños, cuando despiertan por uno de estos sueños, invocan al Baku para que se coma su pesadilla y así puedan dormir a gusto. Típicamente un Baku es una criatura bondadosa y es considerado un amuleto de buena suerte, que ahuyenta las pesadillas, pero en la ficción ha sido utilizado de forma inversa en ocasiones, donde el Baku es una criatura que ataca en los sueños. El Pokémon Drowsy es un ejemplo de criatura ficticia inspirada en la leyenda del Baku. Su entrada de Pokédex en el Pokémon Stadium dice: pone a su enemigo a dormir y se come los sueños de sus víctimas. Se dice que desciende de la bestia legendaria Baku. Es común que el Baku tenga la forma de un tapir similar a lo visto con Drowsy, pero originalmente y con mucha frecuencia estas criaturas son quimeras. Por ejemplo, según Wikipedia, un Baku puede aparecer con la cabeza de un elefante y el cuerpo de un león, o con la cabeza de un león, el cuerpo de un caballo y la cola de una vaca y las piernas y los pies de un tigre. Con esta información creo que por lo tanto, el villano Marshall D. Teach está inspirado directamente en la leyenda del Baku. Es un ser quimérico con partes del cuerpo de diferentes seres, lo que lo hace ser capaz de comer varias frutas del diablo y además emitir diferentes voces de su cuerpo que confunden a otros, en especial a médicos y personas sensibles a detectar la voz de los seres vivos como son los usuarios de Haki de observación. Pero además el Baku está relacionado con consumir los sueños. Literalmente creo que el origen de Barbanegra es tal que como su cuerpo emite distintas voces y es una quimera, él no puede dormir. Pero además, creo que también hay un significado figurativo. Los sueños en One Piece son el motor que lanza a los piratas a sus aventuras. El capítulo 225 del manga se llama El sueño de un hombre. Es ese capítulo simbólico en el que Luffy y Teach se cruzan y este último le dice que el sueño de un hombre nunca muere. Y Teach es quien consume esos sueños. Dije que era importante lo de las criaturas de Impel Down porque podría ser una pista del origen artificial de Barbanegra. Esta es una teoría que ya existía desde hace tiempo, que Teach fue de alguna manera desarrollado por medio de la experimentación. En One Piece las criaturas fantásticas que no son directamente derivados de una Zoan mitológica parecen ser creados por medios humanos. El caso más directo y sencillo de analizar es el Cerbero de Thriller Bark, cuyo cuerpo fue formado a partir de los procedimientos quirúrgicos de Hogback y ayudado de la Kage Kage no Mi de Moria. Otro ejemplo es el de los centauros de Pon Hazard, que fueron creados gracias a la Ope Ope no Mi de Trafalgar Law. No es que existieran centauros y cerberos en One Piece de forma natural, sino que fueron fabricados. Y uno o varios científicos del pasado parecen haber estado interesados en recrear criaturas de leyenda. De hecho ya vimos en Pon Hazard que Vegapunk estuvo interesado en fabricar dragones artificiales y vimos 2 de ellos durante el arco. Y por tanto es natural pensar que esas bestias de Impel Down también fueron creaciones artificiales basadas en leyendas.
Los basiliscos, esfinges y mantícoras de la prisión, por tanto, pudieron haber sido también creados por Vegapunk o bien por sus colegas. Así que Barbanegra pudo haber sido uno de esos experimentos y su creación ser derivada del afán de llevar hasta su punto máximo las posibilidades de la biotecnología. Esa es la teoría en general, pero a continuación es donde voy a discutir puntos específicos del manga, pues creo que van a ser importantes para consolidarla. Así que todos aquellos que no van al corriente con la historia actual, pausen el video aquí si lo desean. En el presente sabemos detalles nuevos que hacen que esta teoría sea más posible e interesante, y estos son: que uno de los miembros fundadores de Mads, Miss Buckingham Stussy, era además parte de los Piratas Rocks, que ese mismo personaje fue clonado en la forma de la que ahora conocemos como Stussy, y constituye el primer ser humano creado por clonación en la historia de Mads. Que Vegapunk tiene ahora la tecnología no solo de clonar individuos, sino también de clonar órganos y preservarlos en tanques para su posterior uso. Que un interés de Vegapunk es el de crear el individuo más poderoso a través de combinar las mejores características de otros, lo que lo llevó a desarrollar a los Serafines, seres que fueron fabricados a partir de factor de linaje de Lunaria, Shichibukai y con la Green Blood que confiere habilidades paramecia. Podemos pensar que tal vez Mads decidió experimentar creando otros clones aparte de Stussy. La misma Miss Bucking pudo haber hecho esto, y eso es parte de mi teoría de que Weevil es una combinación de factores de linaje de diversos Piratas Rocks. Pero ¿qué tal si Barbanegra fue otro intento de lograr eso, pero un poco más burdo? Es decir, la manipulación genética es un proceso mucho más complejo y fino que el simple trasplante de órganos. Podríamos decir que si nosotros queremos crear un organismo quimérico que tenga partes de diferentes seres, la forma más simple es tal cual, combinar sus partes anatómicas por medio de cirugía, como en el caso de los zombies de Hogback. La forma más complicada, pero también la más interesante y que realmente daría el resultado de crear un nuevo ser o una nueva especie, sería modificar directamente el material genético, los planos de la vida, para dar pie a un organismo con propiedades especiales como los serafines. Entonces quizá Barbanegra fue un intento, ya sea de Mads en su totalidad, de Miss Bucking solamente, o incluso de otros que aún no conocemos, de crear al ser perfecto, al individuo más poderoso tomando factor de linaje de diversas personas, en un proceso que terminó en la creación del individuo que conocemos como Marshall D. Teach. Pensemos que esto fue hace más de 40 años, mucho antes de que Vegapunk tuviera la tecnología de la Green Blood, tuviera acceso al factor de linaje de King y demás descubrimientos que posee en el presente. Barbanegra pudo haber sido el primer intento de Vegapunk de ir más allá de simplemente crear copias exactas de personas, como fue el caso de Stussy. Visiblemente para él, la clonación humana era solo un paso más en el avance científico, y los serafines son evidencia de que él quería crear seres que conjuntaran las habilidades de los individuos más poderosos. Y si los Piratas Rocks y Mads tenían un vínculo, Teach podría ser un experimento de conjuntar a los más fuertes de entre los Piratas Rocks, llevado a cabo por la organización de científicos. Y ahora quiero tocar otro tema, el tema del número 3. Barbanegra usa un Jolly Roger con 3 cráneos, trae 3 pistolas y por lo tanto muchos creemos que al final será el usuario de 3 frutas del diablo, una paramecia, una logia y una zoan. Pero el número 3 también está presente en ocasiones en otro tema, los más fuertes de una tripulación pirata. En concreto, los sombreros de paja tienen al que los fans han llamado el trío monstruoso, Zoro, Sanji y Luffy, y la tripulación del rey de los piratas tenía un caso similar, donde Roger, Rayleigh y Gavan constituían el top 3 de fuerza y liderazgo en el barco. Eso me ha llevado a creer que en su tiempo, Rox también tuvo 2 personajes que fueran sus manos derecha e izquierda, por encima del resto de piratas de gran poder que tenía. No me queda claro quiénes sean, bien podrían ser algunos de los personajes que ya conocemos, bien podrían ser algunos de los que Oda no nos ha contado aún, o una mezcla de los dos casos, uno conocido y uno que aún no conocemos. Como sea, si yo quisiera crear al humano más poderoso tomando como base a una tripulación pirata, tomaría a su trío monstruoso. Así que en el marco de esta teoría me aventuraré a decir que si Barbanegra es un organismo creado artificialmente o bien una persona que nació de forma normal pero fue modificada a través de trasplantes de órganos artificiales, entonces esas modificaciones provinieron de los 3 piratas de la tripulación más infame de hace más de 40 años, Rox Dicebek y sus 2 primeros oficiales. Independientemente de si esto último resulte ser verdad o no, quiero destacar la importancia del mito de Baku en esta teoría. Explica por qué Barbanegra no duerme, cómo es que puede comer más de una fruta del diablo debido a su constitución quimérica, la temática del número 3,
su cuerpo extraño según nos dice Marco y la razón de que Luffy y Zoro sintieran más de una presencia proveniente de él. El mito del Baku es uno que hasta los niños más pequeños conocen y por tanto, aunque los pormenores de la explicación sean complejos, en la superficie es una forma simple de entender que Teach es simplemente un Baku maligno. Y si tomamos en cuenta la parte de la teoría de su origen relacionado a Rocks, también se explica la conexión entre ambos personajes, incluyendo que el barco insignia del Yonko Teach se llama Saber of Sebek. Me emociona que si Barba Negra fue producto de Mats, quizá veremos su origen explicado en la mini historia actual en cualquier momento. La palabra Baku, con juegos de palabras japoneses, se puede leer a través del número 89. Así que si esta teoría es verdad, quizá tan pronto como en el capítulo 1089 del manga, veremos si esta teoría resulta cierta. Espero que esta teoría te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Quisiera saber tu opinión. ¿Crees que Marshall D. Teach está inspirado en el mito del Baku? ¿Ves algún punto débil en la teoría? ¿Tienes tu propia explicación sobre el tema? Déjame todas tus observaciones en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más teorías de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal por su valioso apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Armi, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, David Pong 78, CH 3Z93, Oscor 25, Lucas Núñez, Yoyo, Perdido en la Tardis, Cristian Ignacio Zúñiga, Chofócrates, Rincón de Nano, González de Mario, Cops, Jarayuco 1, Kep 06, Gibran Villa, Bolas 24, Léeme la Mente, César Omar, Yof Kun, Ezequiel Martínez, Federico Juárez, Ari Aguilar, Malojo, Esculapio, Andrés Miñán, Pepe González, Josep D. Si quieres formar parte de los miembros, aparecer en los agradecimientos y tener acceso a todos mis videos antes de su publicación, haz clic en el enlace en la descripción o en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.